Hola a todos, en esta ocasión hablaremos de uno de los ensayos fundamentales y que es fácil de realizar en obra, como lo es el ensayo de asentamiento, o muy conocido también como SLUN en la literatura. Soy Eduard Mora y este es su canal. Muy bien, hablemos en esta ocasión de lo que es el ensayo de asentamiento o SLUN, que también es conocido. Y empecemos por las herramientas básicas. Aquí tenemos básicamente pues lo que es la carretilla, que es un elemento esencial en nuestras obras, por pequeñas que sean, tenemos carretillas. El flexómetro, herramienta de cada trabajador de obra, cada colaborador tiene básicamente un flexómetro. El mazo de caucho o la porra de caucho, en algunos lugares le dicen chapulín, suena bien, ¿no? Y esta plataforma, que generalmente es una plataforma que no es absorbente, para no, digamos, no quitarle agua a la muestra, generalmente es metálica, de aluminio si es posible, para que sea fácil de manipular, de trasladar, y pues se habla de más o menos 50 por 70 centímetros si es posible. Hay quienes trabajan con plataformas de menor tamaño. Lo importante es que, como les digo, no sea absorbente y que esté siempre muy bien nivelada, esto, lo que es la cuchara, clave también. La varilla, una varilla que es estándar para el ensayo. Aquí vemos el molde, y retomando la varilla, también es posible que se le dé uso a la misma varilla para lo que es la toma de muestra de los cilindros de concreto, cuando estos cilindros son en la probeta de 6 de diámetro por 12 de alto. Eso como para tenerlo claro. Pero bien, estos son los elementos básicos y esenciales para nuestro ensayo de asentamiento. Aquí en esta imagen vemos que se está realizando el ensayo. Y bueno, hay cosas por aclarar y cosas por justamente ir mejorando. ¿Qué vemos acá? El molde, lo tenemos acá, ¿cierto? Ahí está. Y el molde como tal tiene unas aletas. Sobre esas aletas es que quien hace el ensayo pues se ubica, se para sobre ellas, de manera que la plataforma, que aquí como observamos evidentemente es una plataforma muy reducida, muy pequeña, es probable que de pronto no sea absorbente, pero está muy pequeña. Ahora falta ver si le funciona o no le funciona. Si la están usando, probablemente es que les esté funcionando, no es lo recomendable. Entonces aquí vemos la altura que tiene nuestro molde, y es necesario llenarlo, y este lleno se hace en 3 capas. Esas 3 capas, ¿qué tan representativas son una de la otra? Pues la idea es que cada una de ellas tenga 1/3 del volumen, cada capa. Entonces, para este molde, los que se dedican a esta actividad dicen que la primera capa más o menos se logra cuando tiene 7 centímetros, ¿cierto? Ahí está la primera capa, y es aproximadamente el 1/3 del volumen de esa muestra. ¿Y qué se debe hacer? Pues seguidamente con la varilla, que aquí la vemos, por acá está ubicada, con esa varilla se empieza a colocar o a aplicar los golpes que debe entrar, tratando de no tocar el fondo, y se empieza haciendo como una espiral. Vamos a suponer que esta circunferencia es el fondo de nuestro molde, y empieza uno a hacer los 25 golpes, como les digo, tratando de no tocar el fondo. Ahí van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos 10, 11, 12 y así. Vamos a suponer, y vamos llegando, y hacemos hasta llegar haciendo una espiral al fondo, y los 25 golpes. Es de notar que como arriba es más reducida la boca del molde, pues inicialmente habrá que inclinar ligeramente la varilla para los golpes que son más de la parte externa. Para los golpes que aquí observamos, por acá, mírenlos, estos golpes, hay que inclinar ligeramente la varilla. Ya cuando estamos llegando al centro, pues la verticalidad de esa varilla o del golpe con la varilla es casi que total. Entonces, fundamental, bueno, la primera capa a 7 centímetros. Dicen que la segunda capa se logra más o menos a los 16 centímetros por acá.
y se termina este molde al rebozarlo en la tercera capa. Generalmente uno lo deja un poco rebozado en concreto, de manera que cuando genere los golpes, él se va asentando, se va acomodando, se va, digamos, ocupando todos los espacios o aquellos vacíos que se pudiesen dar dentro del molde, y él se va acomodando. Otro detalle importante: si este es nuestro molde, ¿sí? Tenemos la primera capa, por decirlo, ya está lleno. Ahora, cuando vamos a colocar la segunda capa, que supongamos que llega hasta este nivel, nosotros lo que debemos hacer con la varilla es que la varilla, pues igual, los mismos 25 golpes, pero esta varilla va a entrar, atraviesa toda la segunda capa, por ejemplo, y entra ligeramente por ahí, el equivalente a 1 pulgada o 2.5 centímetros aproximadamente, y son los 25 golpes o las 25 inserciones de la varilla, siempre haciendo, como hemos dicho acá, la espiral de afuera hacia adentro hasta llegar al punto medio. Y la tercera capa, como ya hemos dicho, pues rebozamos. Igual, cuando insertemos la varilla, pues la varilla entrará y llegará más o menos entrando a los 2.5 centímetros o la pulgada de la segunda capa, es decir, de la capa inmediatamente anterior. Eso es básicamente tres capas, cada una con un tercio del volumen, ojo, no es un tercio de la altura, sino un tercio del volumen. Finalmente, o al final, pues vamos a tener acá un concreto que rebosa, probablemente. Es más, hay una recomendación: cuando se esté realizando el ensayo, y ya cuando hemos insertado la varilla normalizada, que ya todos sabemos, esa varilla, no sé si ya lo había dicho, esta varilla como tal es una varilla de 5/8 lisa, normalizada específicamente para esa tarea, y tiene 60 centímetros de larga. Esta varilla, cuando haya entrado en la tercera y última capa, y por ejemplo que llevemos, son 25 golpes o 25 inserciones, y ya vayamos en la séptima, en la décima, en la mitad de los golpes, y hemos notado que nuestro concreto se ha reducido, se ha descolgado, se ha bajado por el nivel inferior de lo que es el borde de mi molde. Entonces lo que hacemos es aplicarle ligeramente, le aplicaríamos pues el concreto que nos está haciendo falta. Si lo aplicamos, entonces le echamos más concreto y seguimos haciendo la inserción de la varilla. O sea, no dejemos que el molde esté en la tercera capa, esté por debajo de lo que es el nivel de dicho molde. Entonces, si por alguna razón se descuelga un poco el concreto, es decir, que queda una altura vacía, entonces le aplicamos concreto. Eso no quiere decir que vamos a reiniciar el número de golpes, no. Por eso es importante identificar esa situación por ahí cuando vayamos en la décima o en la 11ª inserción de la varilla, pues para hacer el lleno correspondiente. Cuando terminemos los 25 golpes, pues ya quede a ras o un poquito por arriba de ese nivel superior del molde. Finalmente, tengamos algo que esté rebosando, pues lo enrasamos. Una práctica común es con la misma varilla, una práctica común. Entonces toman la varilla y empiezan a hacer un movimiento en zigzag, de manera que lo enrasan con la misma varilla como tal. Eso es una práctica general y es, digamos que es aceptada para este tipo de muestreos. Hay que evitar cualquier tipo de movimiento, por eso la necesidad, como habíamos dicho, que la plataforma sea estable y horizontal, nivelada, mejor dicho. Ahora, seguimos. ¿Qué observamos acá? Él lo que hace es fijar con su mano el molde, haciéndole cierta fuerza hacia abajo, y retira los pies de dicho molde para liberarlo. Y el paso a seguir es levantar de estas dos piezas, de estas dos aletas adicionales o manijas, digámoslo así. Él va a levantar el molde. Esa maniobra de levantar el molde
está en un valor estimado en 5 segundos más o menos 2 segundos, es decir, que puede ser como mínimo 3 segundos y como máximo 7 segundos. Entonces, siguiendo así, él hace una limpieza de aquellos excesos que puedan haber sobre la plataforma y procede a hacer el levantamiento. Veamos a mi cálculo, así como va, demoró aproximadamente 6 segundos, está dentro del rango. Y ahí observamos que ya se tiene una muestra. Vamos a rayar un poco acá vemos entonces que la muestra como tal es una muestra, podemos decir que mantuvo su posición, se inclinó ligeramente, pero es aceptable, está dentro de la formología que puede tener este tipo de ensayos. Entonces, así las cosas, se le da continuidad y miremos que coloca a un costado sin tocar. Aquí posiblemente está tocando, pareciera que no, pero justamente esas situaciones son las que deben evitarse. Por eso lo importante es tener una plataforma lo suficientemente amplia. Si seguimos aquí, coloca la plataforma y la varilla, luego de limpiarla ligeramente, la posiciona para hacer la medida correspondiente. Aquí se agarra o se toma el flexómetro, y vemos que el asentamiento medido está, si lo medimos en centímetros, está casi en los 8 centímetros, y si lo medimos en pulgadas está en algo más de 3 pulgadas. Entonces, si es o no el asentamiento que buscamos, pues justamente de eso se trata. Si es un parámetro decisivo para la colocación o el vaciado del concreto, pues se tomarán las decisiones del caso. Que está muy fluido, no se sabe cuál es el requerimiento técnico del concreto que se tiene para esta mezcla en el momento de ser instalada. Entonces, eso es, así llegamos a realizar el asentamiento o el muestreo de asentamiento. Importante que se haga en obra. Más importante, o una recomendación, ¿dónde se debe hacer? Se debe hacer en el punto donde se prepara el concreto, el punto de preparación, o sea, en el punto de preparación del concreto, o en el punto donde se coloca, el punto donde se va a vaciar, donde se debe hacer este muestreo. Ahí les dejo la inquietud. Si no tenemos ninguna consideración que nos dé a pensar que le estén agregando, digamos, agua o algo así por el estilo, sino que es la muestra del concreto que sale de lo que es mi mezcladora o el mixer, o no sé, de donde salga inicialmente el concreto, pues hasta el punto de instalación, si hay un trasiego de esos concretos, un transporte, pues evidentemente lo puedo hacer en el lugar que me permita realizar el muestreo en lo más cercano posible a aquel punto del concreto donde lo recibimos o donde se prepara, y de esa manera un muestreo de alguna manera más cómodo en su proceso como tal. Entonces ahí les dejo la inquietud, les dejo la iniciativa, el por qué proceder o no de una u otra manera, y recomendaciones que se van aprendiendo en el ejercicio de esta labor. Muchas gracias.